Vamos a continuar con la clase. Para ello voy a compartir pantalla. El tema se llama documento de respaldo. Ahí vemos el concepto. Dice en contabilidad, el documento respaldatorio es aquel que respalda las operaciones comerciales, la documentación respaldatoria, en otras palabras, es la constancia que revela la existencia de los hechos y operaciones con efecto patrimonial y sirve de base para la captación de datos a ser procesados por el sistema contable. Aquí indica conceptos bastante importantes de lo que se trata los documentos de respaldo. Aquí dice que respalda las operaciones comerciales o las transacciones comerciales que realiza la empresa. Cualquier transacción comercial que realiza la empresa tiene que estar debidamente respaldado por documentos internos y externos a la empresa. ¿Ya? ¿Tu ropa que han traído, hijito, dónde está? En otras palabras, es la constancia que revela la existencia de los hechos y operaciones con efecto patrimonial. Por ejemplo, si existe una compra de un equipo, significa que la empresa ha pagado para la compra de ese equipo, o sea, hay una salida de dinero, o también puede ser una compra a crédito. Con efecto patrimonial significa que los ingresos aumentan el capital y los egresos disminuyen capital, ¿no? Entonces, todas las operaciones que se dan en una empresa tienen efecto patrimonial y tiene que estar debidamente respaldado con documentos que acrediten, como dice acá, la existencia de los hechos u operaciones comerciales, ¿ya? Significa que el contador, para poder registrar una transacción comercial, tiene que estar con una documentación suficiente que demuestre que esa operación ha sido realizada, ¿ya? Eso es lo que nos están diciendo el concepto de documento de respaldo. Desde el punto de vista legal, con mayor razón, todas las operaciones tienen que estar debidamente respaldadas con documentos que sean válidos desde el punto de vista legal. Por ejemplo, para comprar mercadería, para comprar equipo, un documento válido es la factura, ¿no? Entonces la factura es la que acredita la compra y para efectos legales sirve para demostrar la propiedad del equipo o de la mercadería. Se clasifican en externos e internos, ¿no? O sea, los documentos de respaldo se clasifican en externos e internos. Son externos los remitidos a personas ajenas a la organización. O sea, todos los documentos que se generan fuera de la empresa son documentos externos. Ejemplo, cuando se compra de un proveedor, la factura lo emite el proveedor, por tanto es un documento externo, ¿sí? Si realiza una compra, también hay el documento de remisión del proveedor a la empresa. También ese documento es externo. En cambio, los internos son lo que se generan o se elaboran dentro de la misma empresa por cuestiones de control interno. Estas
esta documentación que se elabora internamente va a depender del tamaño de la empresa. Una empresa mediana o chica no va a requerir de mayores documentos para mostrar sus operaciones que realiza. En cambio, cuanto más grande sea la empresa, existen mayor documentos que tienen que respaldar una transacción, ¿no? Porque, por ejemplo, en una empresa unipersonal, el dueño lo ve, sabe lo que hay, lo que hace y todo lo que genera la empresa, por lo tanto, tiene un conocimiento cabal. En cambio, en una empresa grande, ya los dueños son varios, ya es una sociedad, por lo tanto ya se pierde el control de sus operaciones. Para ello tienen que nombrar un gerente y además de que también generar toda la documentación para que las operaciones sean transparentes y no haya duda por el manejo de la empresa. Aquí vamos a poner ejemplos para que se pueda entender mejor. En el tema de los externos, ya dijimos, si la empresa compra mercadería, se van a generar varios documentos. Puede ser que exista un requerimiento, una carta de solicitud de la empresa al proveedor, ¿no? Entonces, ya empezamos por esa carta que se va generando internamente, pero va dirigido hacia afuera solicitando la compra de mercadería. El proveedor seguramente hará conocer también por escrito los productos que están solicitados mediante una proforma o cotización, ¿no? Los productos que tenga, solamente le dirá, hay una cantidad solicitada y con los precios que ellos irán a hacer conocer a la empresa que está interesada en comprar. Entonces ya ahí también se genera la cotización que lo elabora el proveedor, ya sería un documento externo. Con la cotización, la empresa analizará los precios, de repente hará otra cotización a otro proveedor para comparar cuál es el mejor precio. También seguramente va a comparar calidad y finalmente tomará una decisión. Entonces, cuando tome la decisión, la empresa hará conocer al proveedor mediante una orden de compra que la empresa va a comprar tal cantidad de tal producto al proveedor. Entonces, el proveedor con ese documento hará las previsiones para tener la mercadería solicitada y poderla despachar en los tiempos que se solicite, ¿no? Entonces, el proveedor, para despachar la mercadería a la empresa solicitante, también lo hará debidamente documentado. No va a llevar la mercadería así nomás, sin ningún documento. Tiene que estar documentado. Para ello, el proveedor va a emitir la nota de remisión, ¿no? Donde va a detallar el producto, la cantidad y el precio. Entonces, esa nota de remisión va a llegar a la empresa que está solicitando la mercadería. Seguramente va a firmar la de aceptación que está recibiendo la mercadería y la empresa también va a generar un acta de recepción de esa mercadería. Con todo eso se va a elaborar un comprobante de pago al proveedor con un cheque seguramente para poder ya finalizar todo el proceso de compra. Entonces, todos esos documentos que se generan van a estar adjuntos a la transacción de compra. Con ello, el contador va a registrar contablemente en el sistema, ¿ya? Entonces, lo mismo también en la empresa internamente se van a generar documentos, o sea, que no van a salir, o sea, que no salen necesariamente
fuera de la empresa. Por ejemplo, para el consumo de agua, de teléfono, de luz, ¿qué documentos ustedes consideran necesarios para poder hacer el pago correspondiente? La factura, el carnet. Normalmente, este tipo de gastos, como son el consumo de energía, el consumo de agua, no requieren mayor documentación, ¿no? Si es una empresa unipersonal, con la factura es suficiente. Si fuera una empresa ya de mayor envergadura, de repente se solicite los números de contrato por cada servicio, ¿no? Entonces, ese detalle más las facturas serán suficientes para pagar el consumo, ¿no? Entonces, también ahí va a depender del tamaño de empresa. Si una empresa compra una computadora, es la que es más fácil de visualizar. ¿Qué documentos se generan dentro de la empresa? ¿Alguien tiene alguna idea, o quizá ya experimentó en su trabajo? O sea, ¿qué documentación se genera cuando la empresa compra una computadora? ¿Alguien puede decir? ¿Recibos? ¿Factura? Primero una carta de solicitud, después una cotización de varios lugares, después a la hora de realizar el pago se pide un recibo de constancia de pago y una factura. Bien, perfecto, exacto. Está correcto todo lo que dijo el compañero. Habría que agregarle cuando el solicitante, o sea, puede ser el contador, puede ser de venta, o sea, de cualquier dependencia de la empresa que necesite la computadora, tiene que indicar para qué lo necesita, ¿no? Ustedes saben que hay computadoras que se tienen que comprar de acuerdo al uso, en cuanto a capacidad de memoria, en cuanto a capacidad de almacenamiento. Entonces, la sección que solicita tendrá que pedir antes al departamento técnico que le haga las especificaciones técnicas para el uso que le quiere dar. De repente la secretaria solamente no va a ser muy complicado el equipo, suficiente que tenga seguramente Word, Excel, o sea, un equipo chico que no demande de mucha memoria. Por lo tanto, en la computadora va a costar menos que aquellos que son más grandes, que se necesiten quizá en otra parte de la empresa. Entonces, el documento de las especificaciones técnicas es importante para que en base a eso se cotice, ¿ya? Ustedes mejor que nadie saben que una computadora, el valor va a depender mucho de qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, dependiendo de su uso, el precio también va a variar. Entonces, eso es importante cuando coticen y cuando ya tengan que comprarla. Y en el momento de pagar, también tienen que verificar que lo que se cotizó está llegando. No voy a hacer que se cotice un equipo de buena calidad, de buena memoria, y cuando manden a la empresa el equipo sea diferente. Entonces hay que verificar lo que se cotizó es que se tiene que pagar y tiene que llegar a la empresa el equipo cotizado, ¿no? Entonces eso tiene que estar debidamente documentado para que posteriormente pueda ser revisado en una auditoría, ¿no? Entonces, todos esos documentos van a formar parte de los documentos de respaldo de la transacción, ¿sí? Entonces, se cotiza un equipo y ese equipo se tiene que pagar. Y el que ha pedido tiene que firmar la constancia de haber recibido el equipo que ha pedido con las características que ha pedido, ¿no? También se puede dar que el solicitante, o sea, la unidad, solicita un equipo, por decir, de 5 megas la capacidad del disco y le trae uno de 4. Entonces, el solicitante está en plena libertad de no firmar esa compra porque
ellos han pedido una capacidad y le están trayendo otra. A menos que le consulten y estén de acuerdo en el precio, pero también se tiene que documentar. Todos esos detalles, todas esas situaciones se dan a diario en las empresas. Se pide una cosa y a veces no hay en el mercado ese mismo producto, pero hay otro equivalente. Entonces, se hará conocer esas diferencias y alguien tendrá que tomar la decisión de comprar un equivalente, pero que el precio también sea razonable. ¿Ya? Otro documento de respaldo, por ejemplo, cuando se paga sueldos, ¿qué documentos ustedes consideran que tiene que haber cuando se paga sueldos mensualmente? La boleta de pago. Boleta de planilla. pago, la planilla, Un contrato. el contrato. ¿Qué más? La boleta de la FP. Ya. Eso va a ir en la boleta de pago, está todo eso, toda esa información. La asistencia es primordial para elaborar la planilla de pago. O sea, se hace control de asistencia en toda la empresa. Hay los relojes con la huella digital para que no haya, para que otra persona no firme la asistencia de otra, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ya el control antes de la pandemia era por huella digital, ¿no? Ahora, no sé si ustedes tienen conocimiento, en la mayoría de las empresas no están utilizando ese tipo de control porque al usar el reloj con la mano, con el dedo, se prestaría a un contagio. Entonces está prohibido, ¿no?, internamente en la empresa hacer ese tipo de control. Solamente tienen que firmar una planilla y el jefe inmediato está en la obligación de controlar a su personal, ¿no? Entonces, esta pandemia ha hecho que se modifiquen algunos controles como el de asistencia. Pero eso va a ser temporal. Ustedes saben que ya va a pasar y ya volveremos a la normalidad. ¿O qué piensan ustedes? ¿Hasta cuándo creen que va a durar el problema? 2 años más. 2 años más. Un 4. semestre Sí, más, unos por favor. 2 a 3 años. Es que no voy Siendo a presentar. optimista. 4 está para tardar esto. Depende de qué, para que dure más o dure menos. La inmunización de Exacto. la gente. A ver, de eso. De la vacuna, ¿no? ¿Verdad? Si se logra vacunar a un porcentaje alto de la población, entonces eso va a ir cayendo. Pero si no se vacuna, el problema va a persistir. Y también el control de bioseguridad, o sea, el barbijo, la distancia, en no asistir en lugares concurridos, eso también es fundamental. Si nos cuidamos en esos aspectos, también puede ser que baje los niveles, ¿no? Pero si no hacemos caso, si no hacemos esos controles, va a persistir, ¿no? Entonces, también está en nosotros de que eso vaya bajando para bien de todo, ¿verdad? Porque ustedes han visto en la noticia, hay personas que fallecen, se los pone, se los entuba, son ya situaciones bastante complicadas y dolorosas, ¿no? Ojalá que pase, pero también hay que poner de nuestra parte. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo, ingeniero. Bueno, volviendo al tema, ya dijimos de que
para pagar los sueldos, tiene los documentos, la planilla, los contratos, la asistencia, y en la planilla tiene que estar los datos del personal en forma, o sea, tiene que estar todos los datos, ¿no? En fecha de nacimiento, número de carnet y todo lo demás, para que haya un buen control. Los comprobantes de contables se utiliza para registrar, como aquí dice, aquí es ingreso, egreso y traspaso, ¿no? Estos comprobantes de ingresos son formularios que la empresa los diseña para utilizarlos cuando la empresa recibe dinero, ¿no?, en efectivo, o también puede ser en cheque, ¿no? Entonces, todo ingreso de dinero a la empresa se registra en un comprobante de ingreso, ¿no? Es un formulario que le voy a mostrar más adelante. Luego está el comprobante de egreso, se utiliza para registrar salida de dinero. Cuando sale dinero de la empresa hacia afuera, se tiene que elaborar el comprobante de egreso. Si sale dinero es por algún motivo, es una compra de un bien o servicio o un pago, ¿verdad? O sea, tiene que estar debidamente documentado, y en la tapa de la documentación tiene que estar este formulario que dice comprobante de egreso. Y luego hay un tercer documento que se llama comprobante de traspaso. Se utiliza para registrar operaciones que no sea ingreso, que no sea salida de dinero, ¿ya? Entonces, para ingreso se utiliza el comprobante de ingreso. Para salida de dinero se utiliza el comprobante de ingreso. Y esto para operaciones contables internamente, ¿ya? Les voy a mostrar los ejemplos, estos formularios. Para ello voy a compartir otro documento. Levántate ya, Oni. Ahí tenemos el formulario comprobante de egreso. El formato, los campos que tiene este documento puede variar dependiendo del diseño que le guste a la empresa, pero por lo general tienen este formato y esta información. Estos documentos son prenumerados, ¿ya? O sea, tienen que estar correlativos para asegurar que eso se hace sellar en una notaría todos los documentos que se va a utilizar en la gestión. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Perfecto. Entonces decía que este comprobante de egreso es un formulario que lo utiliza la empresa, tiene su propio diseño, sus propios colores,
pero la información que contiene tiene que ser relativamente la misma, ¿no? Y este sello, solo que ustedes ven, es el sello de un notario, que tiene que registrarlo, todos estos números que se va a utilizar en la gestión, ¿ya? Esto con la finalidad de que no sea falsificado, no sea reemplazado este documento por otro, ¿no? Entonces, teniendo este sello, ya este documento no va a ser posible reemplazarlo por otro. Si se dañara por algún error, esto se anula y se pone junto los originales, pero no se puede botarlo, no se puede arrancar, ¿no? Porque ya está declarado, ya está intervenido ante una notaría. Aquí hay un número que es del sistema contable, la fecha del sistema contable, ¿no? Esta parte va a la persona o empresa que se paga, ¿no? A quien se está pagando, cuánto en forma literal, cuánto se paga, y en forma numeral, el monto del pago. Y esta parte es para la glosa, donde se indica el motivo del pago, ¿sí? Si es una compra, indicará la compra del bien o del servicio. Y al final se detalla los documentos de respaldo, ¿no? No todo, porque aquí no va a entrar todo, pero los principales documentos aquí tiene que estar en la glosa. Luego, esto es netamente contable, el debe y el haber de la contabilidad. Y en la parte, aquí al pie del documento, tienen que estar las firmas autorizadas. Este documento, sin esta firma, no es válido. Tiene que estar del contador, de la parte administrativa y de la autoridad correspondiente. En este caso es de la Facultad de Tecnología, el decano, el contador y el jefe administrativo, ¿no? Si fuera una empresa privada, entonces aquí será el contador y aquí será el gerente, ¿no? Pero siempre tienen que estar con las firmas autorizadas. Y una de las principales firmas autorizadas es del contador, quien es el que elabora el documento, ¿sí? Entonces, estos códigos es lo que va a alimentar al sistema, ¿no? Esto en forma automática se va a ir generando cuando se elabore cada documento. Y adjunto a este formulario se encuentra la documentación de respaldo que hemos estado indicando. Este formulario es también el de egreso, pero que lo emite el sistema. En cambio, este otro, el que le indiqué primero, esto es prenumerado, eso lo hace, ¿no?, de manera manual, ¿no? En cambio, este otro lo emite el sistema, tiene la misma información, solamente que aquí la numeración es del sistema. En cambio, del otro es prenumerado. Luego tenemos otro documento. Por ejemplo, aquí hay una carta del encargado de compras indicando que se ha realizado la compra solicitada. Ahí tenemos la orden de compra, lo que le comentaba. Cuando se decide la compra, la empresa emite este formulario, ¿no?, al proveedor. En este caso, el proveedor es Virtual System. Entonces, a esta empresa, la empresa le pide al proveedor que le prepare esta documentación. Ahí están los precios ya previamente solicitados. Con este documento, el proveedor va a preparar todo el material que le están pidiendo y en forma posterior será despachada a la empresa. Y la empresa elabora el comprobante de entrega. Una vez que recibe la empresa, se tiene que entregar a quien lo solicitó. Entonces, en este caso, en la empresa, el que solicitó va a firmar en esta parte.
Es un documento interno que se elabora en la empresa, ¿no? Se está entregando el material comprado a la unidad solicitante. Esto es netamente presupuestario. Esto también es presupuesto. Y aquí está la solicitud, ¿no? Aquí en este caso, la biblioteca pide este material. Y también está la cotización seguramente. Ahí está la proforma. Ahí está su NID del proveedor. Y todo eso forma parte de la documentación de respaldo de esta compra, que finaliza con la emisión del comprobante de pago, ¿no? Aquí finaliza el proceso donde ya estamos pagando el monto, aquí está el número de cheque, y cuando retire el cheque el proveedor va a firmar en esta parte, aquí va a poner su nombre y el carnet de identidad, ¿no? Entonces aquí ya finaliza el proceso de la compra y todo lo que esté adjunto a este formulario son los documentos de respaldo, ¿no? Es importante señalar que en los egresos es donde más se tiene que tener cuidado, porque es la salida de dinero, ¿sí? Entonces se tiene que tener mucho cuidado cuando se paga. Tiene que estar todo con detalle, quién pidió, cuánto costó. Todo ese detalle tiene que estar en los documentos de pago, ¿no? Con documentos originales, ¿no? No sirven documentos corregidos ni borroneados, tienen que ser documentos originales. Luego tenemos el comprobante de ingreso. Vamos a dejar de compartir. Tenemos el comprobante de ingreso. El formato es parecido, ¿no? Aquí cambia de color para diferenciar del egreso. O sea, como se tiene archivo, entonces cuando ya está, cuando es de un distinto color, es fácil de ubicar que todos los verdes son ingresos, ¿no? Y los otros colores, el caso anterior del egreso es otro color para poderlo diferenciar. Esto lo mismo, son prenumerados, este número es correlativo, de igual manera tiene que estar con el sello del notario de fe pública, ¿no? Para que no sea reemplazado ni corregido este formulario. Una vez usado, con todos los detalles, con todas las formalidades, esto se tiene que archivar con los documentos de pago. Y si por alguna razón se avería o se anula, se tiene que mantener en el archivo tal cual está. Si está dañado, si está rayado, no importa, pero se tiene que mantener en archivo. Tiene una numeración del sistema, la fecha, el documento, aquí de quién se recibe, o sea, quién está pagando a la empresa, el monto en letra, literal, el monto que se recibe, y aquí la glosa, el motivo por el cual se está recibiendo, ¿no? Esta es la parte contable, el deber haber, y las firmas autorizadas. Este documento, sin estas firmas, tampoco es válido. Y se tiene que también adjuntar todos los documentos que respalden esta transacción. Esto también es del sistema solamente. Esto mismo se reproduce en el formulario preimpreso, pero esto también lo genera el sistema. Ahí está el detalle de los ingresos que se está recibiendo. Ahí está la carta donde se indica, en este caso, el laboratorio de medio ambiente envía los depósitos de ingresos para que se los pueda registrar, ¿no? Entonces, eso, en el caso de ingresos no hay mucho documento de respaldo y se van a ir adjuntos al formulario. Si fuera una venta, aquí tendría que adjuntarse la factura
que emita la empresa. Perdón, en este caso, esto es de la universidad, ¿no? Entonces la universidad tendría que, si es un producto que está facturado, tendría que estar la factura también. Por lo menos una copia, porque el original se va con el cliente. Entonces, todos los documentos de respaldo tienen que estar adjuntos a este formulario, ¿no? Para futuras revisiones de auditoría. Dinero que entra tiene que estar registrado en este formulario. Si por algún motivo este formulario se avería, hay que mantenerlo en archivo y utilizar otro. Por decir el siguiente, ¿no? Esto se mantiene en archivo si es que se haya dañado. No puede perderse, ¿ya? Porque, como digo, esto está intermediado en una notaría, ¿ya? Si es que se perdiera, se tendría que hacer los pasos legales, denunciar en la RCC y seguir todos los procedimientos legales, ¿no? Pero por lo general, eso no sucede. Esto se mantiene en archivo. Estos y los demás comprobantes. Luego tenemos el tercer documento, que es el de comprobante de diario. También tiene el mismo formato, diferente color. Esto también es prenumerado. También lo da el sistema. También está intervenido en una notaría. Y aquí el detalle de la operación. Entonces, esto es más de uso contable. Los más usados son el comprobante de egreso y el comprobante de ingreso. Este de diario también tendrá su documentación de respaldo, ¿no? En este caso es un movimiento de presupuesto, ¿no? También tiene que ver alguien que solicite ese movimiento, ¿no? Y esos documentos respaldan el comprobante del diario. De la misma manera tiene que estar debidamente firmado. Bueno, jóvenes, ya se va a cortar el enlace. En lo posible, desde la siguiente semana vamos a tener ya la clase más duración. Ya vamos a tener licencia de Zoom para tener más tiempo, ¿ya? Entonces, esta clase y la del viernes más vamos a tener solamente 45. Ya más adelante vamos a tener clases más prolongadas. Otra cosa, también les pasé el grupo 1, o sea, el tema para el grupo 1 y para el tema 2. Quisiera 2 grupos voluntarios para que expongan el día miércoles y el día viernes, ¿ya? Esos 2 temas que les mandé es para el día miércoles y para el viernes. El primer grupo y el segundo serían, si es que aceptan voluntariamente, los que van a preparar el tema y exponer el miércoles y el viernes. ¿Están de acuerdo? Ingeniero, disculpe una pregunta.